Bienvenidos al taller del día de hoy. El día de hoy nos toca abordar el tema de las deficiencias nutricionales y algunas medidas que podemos aplicar para corregir. ¿Qué implica una deficiencia nutricional? Las plantas requieren de diferentes nutrientes para poder llevar a cabo sus funciones de sobrevivencia, construcción de tejidos y reproducción. Y los principales nutrientes que necesitan las plantas, pues es el nitrógeno, que se representa con la letra N, el fósforo, que se representa con la letra P, y el potasio, que se representa con la letra K. Así se representan en la tabla periódica de los elementos. Sin estos nutrientes, pues la planta va a presentar un desarrollo deficiente, va a ser más vulnerable a plagas y enfermedades e incluso, pues va a morir la planta. Entonces, una deficiencia de nutrientes implica que a la planta le falta alguno de estos nutrientes, principalmente el nitrógeno, el fósforo o el potasio. Hay otros nutrientes que ahorita vamos a ver. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver que esta es una guía de carencias nutricionales donde vemos que el nitrógeno provoca algunos problemas en la planta, el potasio, el fósforo, el magnesio, el azufre, el cobre, el boro, el hierro, el zinc, el manganeso y el calcio. Todos estos son los nutrientes que necesita la planta para desarrollarse bien. Las plantas entonces requieren ciertos nutrientes y están clasificados en nutrientes esenciales. Los nutrientes esenciales que requiere una planta, pues es el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Afortunadamente, estos nutrientes esenciales no hay que dárselos a la planta utilizando algún fertilizante. ¿Cómo le damos el carbono, el oxígeno y el hidrógeno a las plantas? Pues el carbono las plantas lo toman naturalmente a través de unas perforaciones que tienen en las hojitas que se llaman estomas. Ellos toman el dióxido de carbono, esto que estamos nosotros produciendo, lo absorben y lo transforman en oxígeno. Entonces las plantas toman el carbono, no hay ningún problema, no hay que darle carbono, tienen suficiente carbono las plantas. El oxígeno y el hidrógeno, ¿cómo se los damos? Pues el oxígeno pues lo toman también del aire y el hidrógeno lo toman del agua. Al regar nuestras plantas, las plantas tienen la capacidad de separar la molécula de agua para de ahí tomar el hidrógeno que requieran. Entonces estos nutrientes esenciales no hay que dárselos. Pero a partir de los macronutrientes sí hay que estarle proporcionando de alguna manera a la planta estos macronutrientes. Como les decía, los principales son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Después de eso, siguen unos nutrientes que necesitan menor cantidad, que se llaman nutrientes secundarios. Tal es el caso del calcio, del magnesio y el azufre. Vean que el calcio se representa con Ca, magnesio Mg y azufre con la letra S mayúscula. Y después de eso, van a las plantas a requerir de micronutrientes, nutrientes que requieren en cantidades muy, muy pequeñas, pero que sí lo requieren. Aquí tenemos el caso del boro, el cloro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno y el zinc. Son estos micronutrientes. En realidad, pues la planta requiere de 13 nutrientes para poder crecer. Algunos de estos nutrientes los vamos a aplicar sobre todo en las raíces, como es el caso de los macronutrientes y los nutrientes secundarios, y a los micronutrientes los vamos a aplicar preferentemente sobre las hojas. Cuando aplicamos un fertilizante sobre las hojas, decimos que es un fertilizante foliar, es decir, que se aplica sobre las hojas. Y bueno, ¿cómo vamos a aportar pues estos macronutrientes, estos nutrientes secundarios y estos micronutrientes? Pues los vamos a aportar a través de fertilizantes. Cuando hablamos de fertilizantes, normalmente nos referimos a fertilizantes químicos, que son fertilizantes sintéticos. Aquí en este taller, pues, evitamos utilizar este tipo de fertilizantes químicos sintéticos. Hay otras opciones, como por ejemplo, los abonos, es decir, el estiércol de los animales, la composta o la lombricomposta, los fermentos líquidos orgánicos. Hemos aprendido a hacer algunos bioles, hemos aprendido a hacer el fló de orina, hemos aprendido a hacer el té de composta. Todo eso nos va a ayudar a proporcionar estos nutrientes. Restos de vegetales, animales y minerales, cascarón de huevo, cenizas, acerrín de hueso. También lo podemos proporcionar por caldos minerales, quelatos, etcétera. Habíamos visto que, pues, ¿por qué le faltan nutrientes a las plantas? ¿Por qué le faltan nutrientes al suelo?
pues puede ser que pues, nos hayamos acabado los nutrientes, a eso se refiere la ausencia de uno o más nutrientes en el suelo, nuestras plantas las regamos, pero muy pocas veces las fertilizamos y pues eso provoca que los nutrientes se vayan perdiendo. A veces poner un exceso de nutrientes en el suelo, pues provoca que se escasee otro nutriente. Si yo le pusiera demasiado nitrógeno a las plantas, porque el nitrógeno es importante para el desarrollo de la planta, pero yo quiero que crezcan bien bonitas mis plantas y le pongo mucho nitrógeno, va a ser contraproducente. Cuando han comprado alguna vez un fertilizante químico de estos que vienen de bolitas de colores como chochitos, si le ponemos demasiado, matamos a la planta. Entonces, ustedes saben que el exceso de fertilizante provoca daños en las plantas. La salinidad del suelo también interviene en que la planta pueda absorber o no absorber el agua y los nutrientes. Una alta salinidad, pues no deja absorber la planta nutrientes. El pH del suelo, recuerden que el pH es una medida de acidez del suelo. Entonces, un pH muy ácido no permite absorber nutrientes, un pH poco ácido, que se llamaría un pH alcalino, tampoco va a permitir absorber bien los nutrientes. Pues hay algunos aparatos que nos permiten medir el pH y la salinidad. En este caso hay un medidor de pH, que así se llama, así lo venden, y hay un medidor de conductividad eléctrica. El medidor de conductividad eléctrica es el que mide con el que se mide la salinidad del suelo o del agua. También, ¿por qué otra cosa le faltan nutrientes a nuestras plantas? Pues puede haber una baja capacidad de absorción de nutrientes por la planta. A lo mejor los nutrientes están ahí, pero la planta no los puede absorber por numerosas razones. ¿Cuáles son las razones? Pues vean qué tan numerosas son. Podría ser que el sustrato sea deficiente, es un sustrato que deja pasar mucho el agua, no retiene la humedad y entonces no retiene nutrientes, o es un sustrato que se anega, que no permite un drenaje adecuado del agua, y entonces también eso influye. La temperatura influye, temperaturas muy frías intervienen en que no se puedan absorber los nutrientes, o temperaturas muy altas también. La salud de la raíz, si la raíz de la planta pues está en malas condiciones, pues es difícil absorber nutrientes, ¿no? El nivel de humedad también influye, la etapa de desarrollo es importante, es decir, no es la misma cantidad de nutrientes las que requiere una planta joven, una plántula, a los que requiere una planta que está desarrollando mucho follaje, o la que está dando frutos, o que va a dar semilla. Es diferente la cantidad de nutrientes. La forma química, fíjense que el nitrógeno, por ejemplo, no se encuentra en la naturaleza así como nitrógeno, se encuentra asociado con otros compuestos y hay unas formas químicas en las que las plantas lo pueden absorber. Si no están en esta forma química, la planta pues no lo puede absorber. El estado de la planta, la presencia de microorganismos, fíjense que los microorganismos pues ayudan a la fijación de muchos de estos, facilitan más que, bueno, ayudan y facilitan la fijación de estos nutrientes por la planta, la disponibilidad de materia orgánica. Si no hay materia orgánica, ¿qué es materia orgánica? La hojarasca, los residuos vegetales, los residuos animales. Si no hay materia orgánica, también se dificulta la absorción de nutrientes y la falta de mineralización. ¿A qué se refiere? A esto justamente de que los nutrientes deben de tener una forma química específica y se le habla de esto de la mineralización. Aquí vemos abajo un cuadro en donde vemos que cómo todos estos elementos tienen efectos sobre la absorción de nutrientes. Y este es un ejemplo nada más. Por ejemplo, el frío afecta en la absorción de manganeso, de zinc y de hierro y de magnesio. La sequía, es decir, la falta de agua, va a ocasionarnos problemas de absorción de manganeso, de boro y de molibdeno. Vean cómo en este cuadro pues realmente varía, ¿no? No es lo mismo para cada nutriente y cada uno de estos factores lo afecta de diferente forma. Entonces, esto se vuelve un poco ya más complejo. ¿Cómo vamos a diagnosticar las deficiencias de nutrientes en nuestras plantas? Pues, en realidad nosotros vamos a aplicar un método visual. Existe el método visual, existe el método químico, análisis químico del suelo, y existe el análisis de los tejidos. Obviamente nosotros el análisis químico del suelo no lo podemos hacer. Habría que tomar una muestra de suelo y mandarla a un laboratorio. El análisis de los tejidos se requiere un laboratorio aún más especializado, en donde podamos hacerle un análisis a las hojas,
hojas, a los tallos, incluso a los pétalos de la planta. Lo único que podemos hacer nosotros en el huerto urbano es hacer un método visual, que va a consistir en ver síntomas, en observar síntomas visibles en hojas maduras y jóvenes, hojas nuevas, hojas viejas. Y donde entonces nos vamos a fijar en las hojas viejas, en las hojas que nosotros llamamos maduras, si presentan clorosis. ¿A qué se refiere la clorosis? La clorosis se refiere a un amarillamiento de la hoja. Cuando estoy diciendo esta hoja tiene clorosis, estoy diciendo esta hoja se está poniendo amarilla. Es la traducción. Entonces, cuando alguien les diga, es que esta planta tiene clorosis, ustedes ya saben que lo que se está refiriendo es que esa planta está tornando una coloración amarilla. Entonces, en las hojas viejas nos podemos fijar si presenta la clorosis o la necrosis. ¿Qué es la necrosis? Pues la muerte del tejido. Cuando nosotros vemos que las hojitas empiezan a poner cafés y como que esa parte se seca y pues parece tejido muerto, estamos hablando de la necrosis. Estos términos se utilizan mucho en agronomía y es importante conocerlos para que cuando veamos en un libro, en un texto o una persona nos comente, entendamos pues a qué se refiere. La necrosis, es decir, la muerte del tejido, puede ser en los márgenes o en la punta de las hojas, o puede ser en el tallo, o puede ser en la raíz, etc. Y en la hoja joven, pues vamos igual a identificar lo mismo, la clorosis, el amarillamiento, que puede ser uniforme o internervial. Uniforme se refiere a que es en toda la hoja, un amarillamiento general de la hoja, o internervial significa que ustedes saben que en las hojas como que se le ven las venitas, como los nervios. Muchas veces los nervios conservan un color verde y lo demás de la hoja es amarillo. A eso se refiere con la clorosis internervial. Necrosis y deformación. Muchas hojas jóvenes empiezan como a deformar, empiezan a crecer y vemos que como que no se desarrollan bien, como que se enrollan, como que se hacen feas. De eso estamos hablando con la deformación. Y aquí podemos ver que distintos elementos provocan diferentes problemas en las hojas. ¿Cómo distinguir los síntomas de deficiencias de nutrientes? Pues vamos a notar que pues que estos síntomas aparecen de manera general en todas las plantas del huerto que son de la misma especie. Por ejemplo, vamos a notar que todos los jitomates, pues como que empiezan a tener un problema de clorosis. Eso nos está hablando de que por ahí algún nutriente pues está fallando, nos está faltando un nutriente. También puede ser que vamos a saber que es una falta de nutrientes porque existe un gradiente en los síntomas de la planta. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a notar que en las hojas viejas, como que se empiezan a poner amarillas, y conforme vamos avanzando hacia arriba de la planta, que implica que vamos avanzando hacia las hojas nuevas, como que va habiendo una gradación de un color amarillo a un color medio amarillo-verde, un color medio verde ligeramente amarillo, un color verde. Entonces estamos viendo como una gradación de los síntomas en nuestra planta. Eso nos está hablando de una deficiencia de nutrientes. Aquí es donde tenemos que hablar sobre la movilidad de los nutrientes. Resulta que los nutrientes pueden pasar de las hojas viejas a las hojas nuevas, y a esto se le llama la movilidad de los nutrientes, pero no todos los nutrientes tienen esta movilidad. Hay algunos que no pueden pasar o que pasan muy difícilmente de una hoja vieja a una hoja nueva. ¿A qué nos referimos con esto? Conforme la planta va creciendo y va desarrollándose, pues es natural que muchas hojas se vayan muriendo, se caigan en forma de hojarasca al suelo. Pero la planta muchas veces lo que hace es que cuando ya esa hoja ya es vieja y estos nutrientes que tiene esta hoja vieja los va a tratar de pasar a las hojas nuevas, a los retoños nuevos. A eso se refiere la movilidad de los nutrientes. Solo recuerden que no todos los nutrientes se pueden mover. Y aquí es donde hablamos que el nitrógeno, el fósforo y el potasio, los macronutrientes, sí se pueden mover de hojas viejas a hojas nuevas, pero los micronutrientes en general no se pueden mover de las hojas viejas a las hojas nuevas. Y esto va a ser importante para reconocer los síntomas. Entonces vean que los micronutrientes por lo general no se pueden mover. La simetría de los síntomas, pues sabemos que es una deficiencia de nutrientes porque aparece de manera simétrica en las hojas. Vean aquí el ejemplo de la derecha. Si yo le divido la hoja a la mitad, vamos a notar que casi es el mismo dibujo de un lado de la hoja y del otro. Y pues hay patrones generales de
que podemos reconocer como un crecimiento muy lento, la decoloración general de la planta como que no madura, se le caen las flores, los frutos, y tiene un desarrollo deficiente. Y pues ahora sí, pues vamos a pasar a ver la parte de las deficiencias de nutrientes ahora sí, por elemento. Vamos a empezar por el nitrógeno, uno de los macronutrientes más importantes para la planta. Vemos aquí una tabla donde dice forma de absorción. Entonces vean que hay una forma de absorción específica del nitrógeno en forma de nitrato, en forma de amonio, que la movilidad de este nutriente pues es en el suelo. Y fíjense que hay movilidad en el suelo y movilidad en la planta. Cuando hablamos de movilidad en el suelo, si un nutriente es poco móvil en el suelo, tendríamos que agregar el nutriente muy cerca de la raíz. Cuando la movilidad en el suelo del nutriente es muy poca o no tiene movilidad. Cuando la movilidad en el suelo del nutriente es alta, la podemos agregar lejos de la planta y la planta va a lograr llegar a ese nutriente. Entonces vemos que la movilidad del nitrógeno, pues en general se mueve. En la planta el nitrógeno puede pasar de las hojas viejas a las hojas nuevas. ¿Y cuál es la función del nitrógeno en la planta? Pues hay muchas funciones, pero las principales es la formación de proteínas, la clorofila, la producción de aminoácidos, y es lo que determina el crecimiento de la planta, el crecimiento vegetativo, es lo que permite que se desarrollen nuevas hojas, nuevos tallos, que la planta pues crezca. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia del nitrógeno? Pues los síntomas inician en las hojas viejas, es decir, en las hojas más bajas de la planta. En las hojas que tienen más tiempo vamos a notar deficiencias. ¿Qué deficiencias vamos a notar? Pues una clorosis de toda la hoja, incluyendo sus nervaduras, incluyendo sus nervios, sus venas de la planta. Entonces, es una clorosis, un amarillamiento general de las hojas. Vamos a notar un crecimiento lento y muy limitado de la planta. Y aquí dice dormancia de yemas, se refiere a que casi no va a haber producción de brotes, de nuevas hojas, de flores, todo esto es lo que va a provocar la falta de nitrógeno. Ponerle nitrógeno en exceso a nuestra tierra, a nuestras plantas, pues nos podría provocar un crecimiento desmedido, exagerado, de un color verde, pero un color verde extraño, incluso un color verde azuloso, un color verde no tan natural. Eso nos está hablando de que nos pasamos de nitrógeno. Y si nos pasamos de nitrógeno, vamos a notar plantas que crecen mucho en la parte aérea, es decir, en las hojas y en el tallo, pero las raíces pues van a ser muy deficientes. Incluso lo que vamos a notar es que la planta es muy grande arriba y abajo tiene muy pocas raíces y como que incluso hasta se nos puede caer la planta porque las raíces no son suficientemente adecuadas para sostener el peso de la planta en su parte de arriba. Vamos a notar que hay escasa floración, vamos a notar que hay caída de flores y malformación de ellas, y fíjense que tener un exceso de nitrógeno nos va a provocar pues que la planta no pueda absorber otros nutrientes como el fósforo, el potasio y el cobre. Y aquí vemos algunas imágenes de esta carencia de nitrógeno. Vemos esta hoja de jitomate, la imagen de la izquierda. Vemos que es una hoja totalmente con clorosis. Vemos una clorosis general que incluye la nervadura. Y en la imagen del medio vemos cuando hay un exceso de nitrógeno. Vean que el color de la primera hojita es un color verde natural, pero el color de la última hoja es un color verde muy intenso. Esto nos está hablando de que aquí se pasó de nitrógeno. ¿Cómo corregimos la deficiencia de nitrógeno? Pues con la composta, agregando lombricomposta, agregando estiércol, agregando guano. El guano es el excremento de murciélagos y también de aves marinas. Entonces ya venden productos en donde podemos comprar el guano de murciélago o guano de aves, sobre todo de aves marinas. Con harina de sangre, fíjense que la harina de sangre tiene un alto contenido de nitrógeno y se le puede agregar a nuestro suelo. Es difícil, bueno, al menos yo no sé dónde conseguir la harina de sangre, pero la harina de sangre sirve. Y el FLO, ¿qué es el FLO? Pues el fertilizante líquido de orina, aprendimos a elaborar algunas clases pasadas. Podemos utilizarlo para compensar la pérdida de nitrógeno.
Existe un ciclo del nitrógeno en donde es importante hablar de esto porque el nitrógeno es un elemento bastante común en nuestro planeta. En el aire hay mucho nitrógeno, pero sucede que las plantas no pueden absorber el nitrógeno del aire. Necesitan absorberlo del suelo y necesitan absorberlo de cierta forma química. Entonces, aquí en este esquema, vemos que el nitrógeno del aire es absorbido y fijado por ciertas bacterias específicas. Estas bacterias están principalmente en las leguminosas, plantas como las leguminosas, como el frijol, como los tréboles, bueno, como el trébol, como el chícharo. Todas estas plantas tienen en sus raíces bolitas donde tienen microbios que fijan el nitrógeno. Y de manera natural también en el suelo pues hay microbios que fijan el nitrógeno. Entonces, estos microbios fijan el nitrógeno del aire, lo transforman en amonio, y después el amonio, con ayuda de otras bacterias, lo transforman en nitrito, que después se transforma en nitrato, y entonces en la forma de nitrato es como la planta lo absorbe. Entonces, vean y cómo esto tiene que ver mucho con microbios que hay en el suelo. Un suelo estéril, un suelo que no tiene microbios, pues no va a tener todas estas bacterias necesarias para fijar el nitrógeno del aire, transformarlo en amonio, luego en nitrito, luego en nitrato, y luego que la planta lo pueda absorber. Por eso muchas veces, pues, la planta, pues, sufre de esta deficiencia de nitrógeno. Pasemos ahora con la de fósforo. En el caso del fósforo, ¿para qué sirve el fósforo en una planta? Pues interviene en su metabolismo energético. ¿A qué me refiero? El fósforo es un elemento que le va a dar energía a la planta para poder crecer. Nos va a ayudar a formar y a que se formen y a que crezcan adecuadamente las raíces. Una planta con una deficiencia de fósforo va a tener un poco desarrollo de raíces deficientes, raíces no muy grandes que no sostienen a la planta. Y estimula la floración, frutos y semillas. Cuando nosotros queremos tener en árboles frutales una buena producción de frutos, necesitamos complementar al árbol con fósforo, porque el fósforo estimula la floración, estimula que favorece que los frutos se desarrollen bien y nos permite que las semillas también se desarrollen bien. Síntomas de deficiencia, pues inician en hojas viejas, es decir, en las hojas de hasta abajo, vamos a empezar a notar que hay una deficiencia. ¿Por qué? Porque hay una coloración púrpura o rojiza de las hojas. Aquí en la imagen de la izquierda es nuevamente una hoja de jitomate y vean cómo se nota como que tiene una coloración como púrpura o rojiza. Empieza en las nervaduras y luego se sigue en toda la hoja. Entonces, esta coloración como rojita que tienen los jitomates implica una deficiencia de fósforo. Vamos a notar que hay poca floración y baja maduración de frutos. El exceso de fósforo no va a provocar efectos visibles en la planta, pero sí nos va a provocar problemas en la absorción del zinc, del hierro y del cobre. ¿Cómo corregimos la deficiencia de fósforo? Pues con el aserrín de hueso. ¿Qué es el aserrín de hueso? Ustedes lo pueden conseguir, no lo venden normalmente, pero ustedes lo pueden conseguir en una carnicería. El carnicero pues corta todos los días carne y mucha de esa carne pues está en huesos, ¿no? Y con sierras especiales él corta esos huesos y al cortar esos huesos pues se forma el aserrín de hueso. Ustedes en la carnicería lo pueden pedir, seguramente se los van a dar a un precio económico y pueden comprar ese aserrín de hueso, dejarlo secar muy bien y eso va a ser una fuente de fósforo. Existe otro material que se llama roca fosfórica, que se encuentra solamente en lugares muy especializados de jardinería, que también es un tipo de piedras que traen mucho fósforo. Agregando composta, también podemos suplir la deficiencia de fósforo. Utilizando estiércol de gallina, que se llama gallinaza, también es un estiércol que tiene mucho fósforo, el estiércol de gallina. Los guanos, tanto el de murciélago como el de ave, también tienen alto contenido de fósforo, y el FLO, el fertilizante fermentado de orina, también nos puede dar fósforo. Y también pues existe un ciclo del fósforo, al igual que un ciclo del nitrógeno.
En el caso del fósforo, pues el fósforo no está en el aire, el fósforo está en las piedras, en las piedras y en el agua, es donde está el fósforo. Las plantas absorben el fósforo del agua o lo absorben a través de las piedras, y en el excremento de los animales, pues también hay fósforo, ¿vale? Pasemos con el tercer macronutriente, el potasio. En el caso del potasio, pues es un activador enzimático, aumenta la resistencia a enfermedades y al frío. El potasio interviene en la apertura y cierre de estomas, que son estos orificios que tienen las hojas para permitir la entrada de dióxido de carbono, de agua y liberar el oxígeno. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencias? Pues también inician en las hojas viejas, en las hojas de hasta abajo y van hacia las hojas de hasta arriba. Y lo que vamos a notar es una necrosis en márgenes y puntas de las hojas. Vean aquí en la imagen de la izquierda cómo la necrosis se refiere a esta muerte de los bordes de la hoja. Vean este color como café. Eso se refiere a la necrosis en márgenes y también en la punta, o sea, en toda la orilla de la hoja vamos a notar este daño, esta muerte, acompañada por un poco de clorosis. Vamos a ver que las plantas no crecen, que son enanas, y que pues da pocos frutos pequeños, y que la planta pues se enferma. Si ustedes tienen alguna planta que le ponen algún remedio y ya se le quitó, pero luego después de algún tiempo otra vez vuelve a tener el mismo problema, y le ponen un poco de fertilizante, y como que ahí la lleva, y luego otra vez como que se enferma, seguramente a esa planta le falta potasio, porque el potasio nos ayuda a aumentar la resistencia a enfermedades y a plagas. No tiene efectos visibles el exceso de potasio y afecta la absorción de magnesio y de calcio. ¿Cómo corregimos la falta de potasio? Pues nuevamente con composta y con lombricomposta, con estiércol, con ceniza, pero ceniza de madera, no ceniza de carbón, sino ceniza de madera, se puede agregar un poco a las plantas. Y hay algunos remedios naturales que podemos hacer en casa, como la cocción de plátano o papa, hacer como un té, una infusión. En realidad yo le llamo cocción, porque varía un poco la técnica, pero es cocción de plátano papa. Y en el FLO, nuevamente en el fertilizante líquido de orina, también hay potasio. Cuando hay una deficiencia de calcio, vamos a notar que las hojas nuevas empiezan a poner, que empiezan a sufrir de clorosis y de necrosis. Vean aquí en la imagen de en medio, vemos que un brote nuevo, hojas nuevas, empiezan a sufrir de este problema de amarillamiento y de muerte, y es muy notorio en el jitomate la falta de calcio, porque la parte de abajo del fruto se empieza a poner café, se empieza a necrosar el tejido. Entonces, cuando nosotros notamos que nuestros jitomates aparecen estas manchas en la parte de abajo, le está faltando calcio a nuestra planta. ¿Cómo puedo corregir esto? Pues con cascarón de huevo pulverizado. Si yo muelo muy bien el huevo y le pongo a mi planta, voy a proporcionarle calcio, aunque el proceso para que lo logre absorber va a ser muy tardado, va a pasar meses para que lo pueda absorber, pero es una forma de agregarlo. Hacer una cocción de cáscara de huevo también ayuda, y si se aplica en las hojas de manera foliar, pues va a ayudar un poco a resolver este problema de calcio. Y venden una cal agrícola, no es la cal de construcción, es una cal especial que se llama cal agrícola, también en tiendas especializadas de jardinería la pueden encontrar, para suplir la deficiencia de calcio. Magnesio, el otro nutriente secundario importante, vamos a ver que cuando hay falta de magnesio, empieza a haber clorosis, pero vean que es una clorosis chistosa porque provoca como triángulos en la hoja. Vean, aquí en la imagen de la izquierda, vemos que la hoja tiene clorosis en el margen, en el borde de la hoja, pero en el centro está verde. Entonces vemos como que ahí se formó un triangulito. Esto es muy común en la deficiencia de magnesio, así más o menos se identifica. Y también vean en la imagen en medio, la clorosis es en la hoja, pero no en las nervaduras. Ya con el tiempo, pues sí afecta a las nervaduras, pero al principio van a ver ustedes que la nervadura está verde y la hoja es amarilla. ¿Cómo corrijo la deficiencia de magnesio? Pues nuevamente con composta, con lombricomposta, con un purín de gallinaza, con un purín de estiércol de gallina se puede hacer, y también con cal agrícola, porque la cal agrícola es rica en magnesio y en calcio. Por eso es que se puede corregir con cal agrícola.
El azufre. El azufre también es necesario para la planta. Vamos a, este es un problema en el caso del azufre identificarlo porque la deficiencia de azufre es muy similar a la deficiencia de nitrógeno. Provoca clorosis general de la planta. Aquí es complejo identificarla y muchas veces hasta se requiere pues ya de hacer un estudio especializado. La ventaja es que la falta de azufre en las plantas es muy rara, realmente es muy rara. Si se les ponen las hojas amarillas a sus plantas, es 80% probable que sea falta de nitrógeno y 20% que sea azufre, porque casi no falta el azufre y los síntomas son muy similares a la falta de nitrógeno. ¿Cómo corrijo la falta de azufre? Pues agregando azufre en polvo al suelo o incluso también revolviendo azufre en polvo en agua, y lo diluyo, lo mezclo bien y lo aplico a las hojas. El azufre en polvo todavía lo venden en las farmacias. En algunas farmacias ustedes pueden conseguir azufre en polvo y con purín de gallinaza. Y cada nutriente pues tiene su función en la planta, tiene sus síntomas. Y solamente les quiero pasar una imagen en donde vemos pues algunas deficiencias. Vean, la deficiencia de boro en la imagen de arriba a la izquierda es la deficiencia de boro en la naranja. Cualquiera de nosotros pensaría que esta naranja pues está madurando, pero una persona ya con amplio conocimiento nos va a decir que esta naranja tiene una deficiencia de boro. Vean cómo existe una clorosis, pero en el fruto. Uh-huh. En el caso de la deficiencia de cobre, vean que es la imagen en medio arriba, vean que que provoca un enrollamiento de las hojas en la papa. Eso provoca el cobre. Una deficiencia de hierro, vean que es muy parecido a la deficiencia por magnesio. Vean aquí vean la imagen de en medio de magnesio, clorosis en la hoja, pero los nervios verdes, y vean el síntoma de hierro. Igual, uno podría aquí confundirse. En el caso de deficiencia por manganeso, vean que la hoja se empieza a poner amarilla, a sufrir clorosis, pero como por puntitos, como por manchas. En el caso de la deficiencia de zinc, provoca la deformación de la hoja. Vean que en la imagen de la de abajo en medio, esta hoja como que se formó mal. Esto es producto de la deficiencia de zinc. Y en la deficiencia de molibdeno, es la imagen de la derecha abajo, vean cómo se hacen manchas, pero manchas como si la hubieran apachurrado a la planta con los dedos y le hubieran quedado ahí los dedos marcados. Eso es una deficiencia por molibdeno. Todo esto de identificar las deficiencias de nutrientes en las plantas, pues realmente es algo ya especializado. Lo tiene que hacer una persona, pues que sea especializado en esto. Esto ya lo hace un agrónomo especializado. Y pues por eso existen pues varias especialidades en el mundo de la agronomía. Tan es así que vean, por ejemplo, aquí les pongo aquí está el ejemplo de la fresa, y es una fresa a la cual se le tomaron fotos de deficiencias de nutrientes. La hoja sana es la imagen que está hasta arriba a la izquierda. Es una hoja verde, bonita. Y vean cómo vamos, la hoja a la derecha, arriba, estoy tratando de señalar, es la deficiencia de potasio, la deficiencia de fósforo, ahora más a la derecha, en medio a la izquierda, deficiencia de hierro, luego en medio deficiencia de zinc, deficiencia de calcio, y abajo deficiencia de magnesio, de cobre y de manganeso. Entonces vean cómo realmente uno tendría que tener mucha experiencia para poder identificar estas deficiencias. Lo más fácil es identificar la deficiencia en nitrógeno, en fósforo y en potasio. Esas sí las podemos identificar, pero las demás sí van a requerir de un ojo bien preparado y además los síntomas varían de planta en planta. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar las compostas, los fertilizantes, el FLO, el abono, el estiércol, pero fíjense que ya comercialmente venden sustancias que se llaman sustancias quelatadas. Un quelato, una sustancia quelatada o un quelato, es una forma química estable de los nutrientes que permite que las plantas los absorban y que además no se degradan tan rápidamente. Entonces, muchos de estos productos que les estoy mostrando son quelatados.
Entonces aquí vemos que hay algo que se llama ácidos húmicos, que es el lixiviado de lombriz. El lixiviado de lombriz es un tipo de ácido húmico, lo venden así, y pues el lixiviado de lombriz tiene macro y micronutrientes. Luego hay un segundo frasco que dice fertilizante foliar de alta concentración de potasio. Es importante mencionarles que todos estos productos se aplican de manera foliar sobre las hojas, tanto en el haz, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo en el envase. Entonces, venden algo que es para el potasio, venden algo que es si la planta tiene deficiencia de hierro, pues ven el fertilizante para deficiencias de hierro. Hay uno que ya vienen varios, como que es para calcio, boro, nitrógeno, y siguen. Hay uno para zinc, hay uno para calcio, para el guano, lo que les decía, el guano pues nos puede ayudar a cubrir algunas deficiencias. En este caso es guano de murciélago, para boro, y las algas marinas también proporcionan varios macro y micronutrientes y para desarrollo de frutos. Entonces, ustedes pueden conseguir todos estos tipos de soluciones que pueden aplicar de manera foliar, es decir, en las hojas, para eliminar, bueno, para contrarrestar las deficiencias de nutrientes en sus plantas. Y bueno, aquí ya habíamos visto cómo elaborar el fermento líquido de orina para aquellas personas pues, que son nuevas y que no sean, que tienen poco que se integraron. Nada más les recuerdo que hacer el flow de orina, el fertilizante fermentado de orina humana, si escucharon bien, orina humana, únicamente hay que colectar la orina. eh, a esa orina se le va, una vez que ya colecté unos 2 o 3 litros, le voy a agregar 2 cucharaditas de composta o de tierra negra por cada litro. Entonces, este bote que tengo aquí, pues es un bote de a litro de orina, le eché 2 cucharaditas, lo revuelvo muy bien, lo dejo destapado, le pongo un trapito encima y lo dejo por un mes a que los microbios que están en la composta se alimenten de la orina y transformen esta orina en un fertilizante. Ya para terminar la clase del día de hoy, voy a mostrarles un video que no es mío, es de la huertina de Tony, en donde pues ahí nos dan algunas alternativas para el caso del potasio. Pues resulta que cuando hacemos sopa de papas, utilizamos la papa para algún guisado, muchas veces tiramos la cáscara de la papa, ¿verdad? O a lo mejor ya con nuestra composta, pues ya le echamos a la composta. Pues resulta que la cáscara de la papa, resulta que la cáscara de la papa, pues es útil para elaborar un tipo de fertilizante rico en potasio. Entonces pelamos 5 papas, 5 o 6 papas las pelamos, esa cáscara la vamos a echar en un pocillo, bueno, en un recipiente que tenga 1 litro de agua. Lo que yo les recomiendo primero es poner el agua, ponerla a calentar hasta que hierva, y ya que hirvió, ya le agregan las papas, la cáscara de la papa. Ya que hirvió, le agregan la cáscara de la papa y la van a dejar así hirviendo por 5 minutos. 5 minutos es lo que recomienda esta persona de este canal. 5 minutos. Después de los 5 minutos, pues la dejo reposar unas 2 horas mínimo, la puedo dejar reposar todo un día ahí, que se enfríe, que se repose, y después de eso la cuelo, y después de colarla, pues ya ese líquido colado lo puedo aplicar. Estas papas que sobraron, esta cáscara de papa, le echo a la composta. Entonces, este líquido que ya obtuvimos, pues me va a servir para echárselo a las hojas y compensar un poco la pérdida. ¿Qué otra planta tiene potasio? Pues el plátano. Para esto se requiere, pues, unas 5 cáscaras de plátano, las está cortando en pedacitos. Aprovecho todos estos materiales que muchas veces se van a la basura. Espero que se vayan a la composta al menos, pero bueno, 5 cáscaras de plátano, las voy a partir en pedacitos, 1 litro de agua nuevamente. Nuevamente mi recomendación es poner a hervir el agua, y después de hervir el agua, de que ya vemos que está hirviendo el agua, le agregamos las cáscaras de plátano. Lo dejan hervir, aquí hay que dejarlo hirviendo eh, 15 minutos. 15 minutos es lo que les recomienda dejar hervir esto. Y después nuevamente dejar reposar, lo dejamos reposar una tarde, unas 2 horas, y lo colamos.
para que se fríe bien y todo. Y una vez que está colado, pues los residuos lo echamos a la composta, en este caso a un bote donde se va a enfriar, por eso yo les sugiero que lo dejen enfriar una tarde, y este líquido ya lo aplicamos a las plantas. Lo pueden aplicar este líquido ya colado directamente sin diluir, o lo pueden diluir una vez más, es decir, si tienen 1 litro de este producto, pues lo pueden agregar 1 litro de agua y ya tienen 2 litros de agua. Yo en realidad lo echaría sin diluir. Hasta aquí la clase del día de hoy.